actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. Y Eleonora Pérez Caresi, de 10 a 14 por Now 97.9. En un rato internacionales con Mauro, con las elecciones en Hungría, la derrota de Orbán y lo que ha sido una atomización del voto en Perú con una segunda vuelta para el 7 de junio. Romy Wiener, actualización del tránsito. ¿Qué ha pasado con los trenes? Vos sabés, Juan Pablo, que se acaba de conocer que las interrupciones que se dieron en el tren Mitre, en los ramales Mitre y Suárez, tenía que ver con una medida de fuerza que llevó adelante los conductores de la fraternidad. Esa medida de fuerza dejó sin servicio a miles de usuarios esta mañana en la hora pico que debían ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ir a trabajar o responder a otras responsabilidades. En estos momentos el servicio está restablecido de punta a punta, pero opera con demoras, afecta a los ramales Suárez y Mitre. Además, las autoridades de la empresa están manteniendo conversaciones con el sector con la finalidad de evitar que se vayan a generar otros incidentes de este tipo, ¿no? De las demoras y paro y las complicaciones a primera hora de la mañana. En cuanto al tren Roca, los ramales Cor, Ezeiza y Bosques vía Temperley ya normalizaron la frecuencia. Esto estuvo asociado a una falla técnica que se dio en Gerli. Y por último, recordar que el tren de la costa por 21 días va a estar interrumpido por obras. Esto sería la principal info, Juan Pablo. Muchas gracias, Romy. En cualquier cosa nos reencontramos. Chau, chau. Un equipo de la Bundesliga, Unión Berlín, ha contratado a María Luis Eta como su entrenadora. Es la primera vez en la historia de un equipo de varones, en este caso de la primera división de la Bundesliga alemana, que acaba de echar a su entrenador, Steffen Baumgart, perdieron 3-1 con Heidenheim, y lo echaron y contrataron hasta el final de la temporada a María Luis Eta. Es la primera mujer que le dan un cargo superior en un equipo de varones en una de las grandes 5 ligas de Europa. Jugó al fútbol, obviamente, y era la entrenadora del Sub-19. Mirá vos. Iba a tomar el equipo de Unión Berlín de mujeres el verano y le dijeron, no, primero tenés un trabajo que hacer y es dirigir a los varones hasta el final de temporada. Todavía no está seguro el lugar en la Bundesliga, están peleando por la permanencia, les fue mal en los últimos partidos y contrataron a María Luis Eta, así se llama, como la entrenadora. Dijo, estoy encantada que el club me haya dado esta posibilidad, este desafío, y una de las fortalezas del club siempre ha sido de estar juntos en estas situaciones y seguro que vamos a firmarnos en primera y que no vamos a descender. Fue asistente de un entrenador, Nenad Bjelica, en 2024. Lo suspendieron por 3 partidos al entrenador croata y ella, como asistente de él, tuvo que hacerse cargo del primer equipo. ¿Con cuánta presión llega a ese cargo? Bueno, va a tener el escrutinio de todo el mundo. Empezó a ser entrenadora desde los 26 años. Estuvo en otros clubes, se retiró en 2018 y de entrada le dieron la dirección técnica de los sub-15, de los chicos sub-15. Trabajó como asistente también del staff técnico de la selección alemana de fútbol femenino y llegó a Unión Berlín en 2023. Y ahí fue asistente del entrenador de Marcos Grote, del sub-19. Hemos tenido una muy mala segunda mitad de temporada, ganamos 2 de los últimos 14 partidos desde el receso de invierno. Creemos que podemos dar vuelta, fue el comunicado oficial de la dirigencia de la Unión Berlín y estamos encantados que María Luis Eta haya aceptado a tomar este rol. Está 1º de 18. Descienden 2 directamente y un tercero, el 16º, juega promoción. Pero viene muy mal y el fin de semana debuta el equipo de Eta, de María Luis, en casa contra el Wolfsburgo. Ella llegó
creo que la temporada siguiente a la que le fue muy bien al Unión Berlín. Claro. Que salió cuarto en la Bundesliga, que era un equipo chico que le fue bien. Sí, digamos. sí. O sea, es un gran desafío. Sí, tiene 5 partidos, Wolfsburgo, Red Bull Leipzig, Colonia, Mainz y Augsburgo. Veremos si conserva la categoría. Pero ¿Primer es partido cuándo es? ¿El próximo? el próximo domingo contra Wolfsburgo. Ok. El próximo fin de semana, ahora te averiguo bien. Pero es una noticia así relevante. Mariluis Sí, tal cual. Eta, la entrenadora del Unión Berlín de varones. Primera vez que pasa en las 5 grandes ligas de Europa. Marcando Bueno, un antecedente re importante. Sí, no, eso es un Sin mojón, lugar a por eso dudas. Sí. es una noticia a tener en cuenta. Bienvenida Bárbara Arroyo, un placer tenerte aquí en No Somos Nadie. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Placer es mío. Gracias por invitarme. Bárbara, vamos a hablar de cine y series, pero antes quiero que nos contestes una pregunta vinculada con la industria del entretenimiento. Ujú. ¿Estamos en una etapa diferente, especial, rupturista, o hay más ampliación por las plataformas? Bueno, lo de las plataformas llegó para quedarse, ustedes ya saben, en la etapa de la pandemia, y allí fue lo rupturista y el cambio de paradigma, porque estábamos hablando antes de entrar al aire justamente con nuestro compañero y yo le preguntaba, ¿vas al cine? Porque hablábamos de películas. ¿Y cuánta gente espera que esté en la plataforma cuando el periodo de ventana es cada vez más chiquitito? O sea, el Claro. tiempo entre que está en la sala Claro. y va a la plataforma. Y la gente dice, pero la espero. Y no es lo mismo, lamentablemente. No. Bueno, de hecho hay una noticia que Showcase está viendo si no se va del país justamente por esto, porque la gente ya no está yendo al cine. Sí, ¿Alguno de ustedes ha ido al cine este fin de semana? No. No. Yo el otro fui a Nuremberg, muy Muy buena bien, película. sí. Y yo además voy al Joker. O sea, yo voy al cine, voy al Joker, o sea, puede ser que pierda todo. No. Tenés otras salas, Claro, por favor, sí, no sí, sí, abandones. pero- Te voy a decir algo peor. Vi una historia tras otra, Sí. una batalla Una tras batalla otra, tras que ganó el otra, sí. Oscar, pensando que la estrenaba HBO Max, y mi hijo mayor me dijo, no, pero ya se dio en el Ah, cine. antes en el cine. La vi el año pasado con su mamá. Claro. No sabía que había pasado por el cine. Sí, Claro. Peor. Lo que pasa es que es una película de 2 horas y media y en tu casa decís, bueno, pongo pausa y sigo mañana. Hay que estar, ¿no? 2 horas y media en el cine, en la sala. A veces pasa eso. Decís, ¿pero cuánto dura? No, deja. Claro. Bueno, y todo eso va afectando, por supuesto, a la industria, ¿no? Sí, y al consumo, ¿no? Ni hablar, porque eso no pasa en el teatro. Claro. Para nada. En las salas teatrales, más menos, las obras llegan a llenar salas en determinados momentos del año porque es como un hecho único e irrepetible lo Que que no lo puedes sucede. reemplazar por No. otra cosa. Si Y te gusta el público, teatro. bueno, va a ver a su artista favorito ahí a metros. Bárbara, ¿por qué siempre trabajan los mismos actores? ¿Por qué siempre vemos, Si hay cada vez más series y más películas. viste, cuando estábamos viendo los adelantos de lo que va a ser la nueva programación y hecho en la Argentina, que es un poco un brazo que tiene Netflix con nuestro país y con lo audiovisual, veíamos a Griselda Siciliani, a Lorena Vega, y son buenos, no les vamos Sí, a restar claro. mérito, pero en un tráiler tras otro los tenés en películas, en series. Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? No con lo que elige la gente, porque uno dice, bueno, pero Envidiosa es un éxito, cuál es la más vista para verla. Pero es una porción menor, Claro. lo que representa dentro del mercado audiovisual ese público. Los que manejan la aguja tienen que ver con los más jóvenes o por ahí con los que están más conectados. No importa la generación o la edad que tengan. Sí, en algún momento Reed Hastings, el fundador de Netflix, dijo que luchaban contra el sueño, que el verdadero enemigo era el sueño, la cantidad de horas que uno descansaba y la cantidad de horas que podía resignar de sueño para ver una serie. Hoy, obviamente, Netflix tiene un rol importante, pero hay un montón de otras aplicaciones. Sin duda, hay plataformas, y que hay de todo. compiten entre ellas. Sí, lo que pasa es que si hablas con el público en general, puede acceder a pagar una, a lo sumo 2.
y siempre es la misma, ¿no? Tal cual. Y Claro. comparten esa contraseña con amigos, Sí. familia Claro. y todo. Sí, sí, y sí, cuando sí. vos le hablas de una película y te dice, ay, pero ¿dónde está? Y mencionas otra plataforma, ay, no la tengo. Pero es como un pool, ¿no? Porque, no sé, mi familia paga tal, yo pago otra y la familia de mi novio paga la otra plataforma, entonces tenemos toda la contraseña. Se arman ese tipo, claro, Sí. se resuelve de esa manera, tal cual. Y los que les gusta más el cine arte van a una plataforma específica, ¿no? Movie en este Movie. caso, que saben que ahí lo pochoclero no llega. Porque también pasa eso, ¿no? Claro. Lo popular. Marcos Carnevale es un gran director y guionista argentino. Ahora encima tiene en el teatro a Desde el Jardín, la de Francella. Francella, que va ¿no? bárbaro también. Que es la de Francella. Es la de esto Francella. Siempre voy es. a ver la de película, Darín, voy a ver la de obra. Francella. Claro. Eh, Y es un director que tiene 4 películas al año. Es un montón para un Netflix, montón. por ejemplo. Y a veces, viste, vas viendo que la calidad del guión no es la misma porque las van sacando con el apuro de llegar a determinada cantidad de filmes. Eso Hace- también hizo la plataforma, Mm. de generar lo mismo que pasa con la música, de Claro. saquemos y no hay tanto trabajo artesanal Sí. muchas veces. Sí. Hace poco Matt Damon contó que en Netflix como que le sugirieron que el guión fuera obvio, que no hubiera así detalles imperceptibles, porque cada vez le dedicamos menor atención y como que necesitamos que la trama sea muy, muy cantada, anunciada. Exacto, puntualmente decía que cada escena tenías que repetir un poquito cuál era el conflicto por la gente que se va desenganchando y se Claro. levanta a la cocina a buscar algo. Entonces repitamos, ¿viste? Como para mantener la atención. Es tremendo eso. Pero bueno, es un poco el ejercicio al que las plataformas nos proponen. Mientras tanto, el fenómeno Torrente produjo otro suceso en España. En España son casi 3 millones de espectadores los que han ido. Yo la fui a ver este fin de semana. La sala estaba en un cuarto de participación. No había Acá. casi nadie acá. Y mirá que lo vamos a ver personificado a Milei, a Donald Trump. Hay ¿En unos, esta de Torrente? Sí. Mirá. Hay unos cameos interesantes que no quiero adelantar demasiado, Sí. que van a sorprender. Actores cancelados. Bueno, ya se Mirá. me quiero contar, pero no. Torrente Hay un montón de presidente. datos ahí. Sí, y sobre todo los fans de Torrentes que se mueren de risa y que conocen todos los gags y le festejan y saben que esto viene de la saga, ¿no? Claro. Con lo cual ya van conociendo y dicen, "Ay, pero falta fulanito, que no aparece tal personaje". Si sos fan de Torrente, no te va a desilusionar, por supuesto que no, y esto va a continuar. Mientras tanto, hablando de cine, arranca el Bafisi este miércoles. Sí. ¿Qué tiene de especial y por qué es importante el Bafisi? El Bafisi, que es un festival independiente de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente lleva atracción a estudiantes de cine y ese público cinéfilo que le gusta ver algo distinto. Pero más allá de eso, que es una buena ocasión para ver cine de otros países a los que nunca llegarán en salas comerciales, jamás, también está bueno para ver obras de teatro que han sido tan exitosas, por ejemplo, en el Teatro San Martín, que se transformaron en documentales, como Cyrano, que la protagonizó durante tanto tiempo el Puma Goiti, que, abro paréntesis, está haciendo el spin-off de Zambrano, ¿no? Ese personaje ¿Del encargado? del encargado. ¿Para Exacto. Disney? Sí, Mirá. tiene su propia serie. Es un personaje rico. Sí, No podían dejarlo en eso y nada rompe. más. Sí. ¿El encargado terminó? No. No, el encargado ahora ya está anunciada la nueva temporada. Porque- Y va Pero a seguir, ¿eh? es la última temporada porque en la gráfica aparece en blanco y negro y ponen... Como que se muere. Claro. Porque aparte no estoy adelantando nada. En el tráiler dicen se murió Eliseo. Claro, ahí le ponen así Claro. como todos nos vamos la a última morir. escena era él en La Casa Rosada. La Casa Rosada, perfecto. Sí. ¿Y quién es el presidente de esa? Sí. Arturo Puig. Grande Pa, lo vamos a ver como presidente. Es genial Ah, crack, verlo ahí, Arturo por Puig, supuesto. qué crack. Y bueno, el Bafisi además tiene también el documental de Cyrano y de la verdadera historia de Ricardo III, esta obra magnífica que Joaquín Furriel la hizo en el Teatro San Martín y luego la llegó en España y va a comenzar una gira por el país. Bien, yo para hablarles del Bafisi, quiero recomendarles Partir y Renunciar, que es un corto de 23 minutos, que se va a dar el domingo 19 de abril en la sede Cinépolis, en la Plaza Jusey, sala 2. Linda sala. Entradas agotadas. El Bueno. viernes 24 en la sala Cacodelfia, sala 1, y en la sala Arte Cacodelfia, también la 1, el domingo 26 de abril a las 16:20. Es un corto que trata de una mamá, Clara y su hijo aguardan a que el papá pase a buscarlo.
bueno, la espera, digamos, llena de tensión el encuentro y revela un secreto que Clara oculta. ¿Y por qué lo recomiendo? ¿Por qué? Porque la directora es mi hermana. ¿En serio? Marilú Barsky, a que le mando un beso y un abrazo. Hermoso. Y es Muy espectacular. bien. Sí, sí, Hay sí, que sí. verla. ¿Ya lo pudiste ver vos? Algunas partes, Algunas. porque el domingo 19 es el clásico, o sea, Claro. la familia armó todo un evento de ir a ver al corto 19:50, me voy a sumar al post partido, porque Claro. después del clásico ahí voy Ah, mirá qué a participar puntería, sí, pero tengo las mejores referencias. Mi hermana hace mucho tiempo que trabaja en la industria, fue asistente de Luis Ortega, por ejemplo, en El Ángel. Ah, mirá. Sí, la conocen como Lula, pero acá, como es directora ella del corto, es Marilú, como la conocemos nosotros. Así Qué que, espectacular, Partir- sí, Partir y renunciar, se Y llama, renunciar. como la canción de Rosario Blefari. Yo no sabía, Rosario, le pregunté, Rosario. le dije, pero escúchame, ¿por qué el nombre por la canción de Rosario? Así que bueno, es mi recomendación ¿Cómo no? Ya lo agendamos. para el Bafisi. Bueno, pero ¿Primer ¿qué- estreno que tiene como directora o no? Creo que sí. Creo que Wow. sí. Creo que sí. ¿Y por qué es tan interesante el Bafisi? Porque además es un sitio en donde los nuevos directores o los que están haciendo sus óperas prima pueden llevar a la pantalla grande estas obras, tantos documentales, cortometrajes, películas que después recorren festivales internacionales y les va muy bien. A veces, viste, Sí. como que separamos entre lo popular y lo festivalero, ¿no? Sí. Claro. Y muchas veces hay cosas muy piolas para ver. Bueno, La Virgen de la Tosquera ha sido ganadora el año pasado del del Bafisi justamente, y después hizo su paso por salas y está en plataforma ya. Bárbara, ¿qué serie estás viendo vos ahora? Uy, yo veo un poco me encanta todo lo nacional, ¿no? Ahí hay algunas que las veo y las reveo un montón de veces. Nada la volví a ver por Disney Plus. Nada, la de Muy buena. Brandoni. Claro, porque está en escritura todo. Claro. Que sería al revés. Robert De Niro protagonista, Ah, ok. con Ah. Luis Brandoni haciendo un papel menor, porque, bueno, los que vieron nada ya imaginarán. No la vi nada. Uy, además Es la muy ves buena. en 2 horas y media, Muy porque buena. tiene Está pocos buena. capítulos. La voy a ver. Y es ¿La para ver vieron una tras todos? otra. Sí. Sí, muy buena. Sí, Bien. sí. Esa me gusta mucho. ¿Vos, L, qué serie estás viendo? En este momento, ninguna. Ninguna. Ok. ¿Cuál terminaste? Estoy en un momento así de... No, había empezado a ver la de la Fórmula 1. A mí me gustan mucho los documentales y lo Drive que to tiene que Survive, ver. excelente. Sí, porque me Te voy a gusta ver recomendar cómo uno la ahora cocina. a todos. Por favor. ¿Vos, Euge? The Pitt estoy viendo. Ah, No sé si la vieron. Sí, claro. No. Una Ya toda serie la segunda en temporada. base que gira alrededor de una guardia de un hospital en Pittsburgh, que es aparte donde vive mi hermano, entonces por eso Ah, ok. como que bien. también la quiero ver, y que en la que todos los problemas médicos tienen que ver con algún problema, ya sea económico, político, social, entonces lo traen a la sala de guardia y es espectacular. No está romantizada como pasa con No otras está como Grey's romantizada. Anatomy. Bien. Es real, ¿viste? Faltan gasas, se corta la luz. Está Total. bueno. ¿Vos, Mauro? Nosotros estamos viendo algo que ya es un clásico. Nosotros, com- incluís a tu Sí, mujer. sí, No, ahí ya. en la hora de la cena. Modern Family estamos viendo. Mirá, Mirá. No la habíamos visto, nos recomendaron y nos gusta, es así simple, divertida para pasar el rato. Después algunas series más pesadas también vemos, pero está lindo. Yo les voy a recomendar un documental que terminé hace poco, está en Netflix, dentro de la serie Untold, que es La muerte y la vida de Lamar Odom. Lamar Odom fue un extraordinario jugador de básquetbol, 2 veces campeón con los Lakers, compañero de Kobe Bryant, y marido de una de las Kardashian. Mirá. Ah, ok. No sé si de Chloe o de Kourtney, creo que de Chloe. Lamar Odom era un prodigio, arrancó en Los Ángeles Clippers, fue a Miami y fue a Lakers. Cuando Shaquille O'Neal pasa de Lakers a Miami, como parte de ese trueque, Lamar Odom va de Miami a los Lakers y descubre Los Ángeles. Y se pone de novio con la Kardashian, que es la principal protagonista del documental. Y Ah, sí, mirá. Sí, claro. Lamar Odom... No puede ser de otra No manera. podía ser de otra Lamar manera. Odom entra en declive, en decadencia, no deja una sin hacer, no deja una, y la Kardashian impecable cuenta todo. Estuvo 4 días en coma, tuvo 12 apoplejías, 6 infartos, No. por eso se llama La muerte y la vida, Claro. y vive para contarlo. Zarpado. Extremo, ¿eh? De Lakers se fue a Dallas, de Dallas terminó en Clippers, pero sin el testimonio de Kardashian, el documental es para frikis del básquetbol de la Claro. NBA como Sí, nosotros. Claro. Pero les va a gustar porque realmente es una heroína.
que además después se casó con otro basquetbolista, Tristan Thompson, tuvo hijos. Le pasó lo mismo que le hizo Lamar Odom, pero bueno, eso ya lo van a ver ustedes. Pero es espectacular el documental. Obviamente que habla Lamar Odom, habla Phil Jackson, que fue su entrenador, que no suele aparecer en documentales. De hecho, en The Last Dance tuvo una participación muy corta, pero lo vi hace muy poquito y lo recomiendo. Aunque les guste el básquet. Exceso. No importa que te guste el básquet. Totalmente. Es la muerte y la vida de Lamar Odom en Netflix. Hay un montón de historias de vida en las plataformas de artistas o de jugadores de cualquier equipo y de cualquier deporte que te conquistan por sentirte identificado en la humanidad, independientemente de las experiencias de vida de cada uno, en esa parte humana, en donde cometes un montón de errores, aunque seas una estrella. Es Khloe Kardashian, gracias a Nico Cinti, no Courtney, es Khloe Kardashian. Igual tenemos para todo, las Kardashian son tantas que... Pero estoica. Muy bien. Es realmente... Yo lo conocía a Lamar Odom, conocía la historia, pero no a tanto detalle. Así que se lo recomiendo. La muerte y la vida de Lamar Odom. Bueno, el documental de Alcaraz también me gustó mucho. Creo que estaba en Netflix también. No lo vi. Son muy pocos capítulos y te cuenta cómo fue su llegada a los primeros puestos del ranking del tenis, pero con una mirada totalmente distinta. Él decía que quería ser Federer, pero no quería la vida de Federer. O sea, yo quiero seguir teniendo los 20 y pico de años que tengo, salir con mis amigos, irme de vacaciones con mis amigos y además jugar el tenis. Que no se condecía con esa disciplina tan taxativa y sacrificada que a lo mejor tenía Federer, pero él convenció que él no iba a cambiar su mentalidad, porque para poder jugar bien al tenis tenía que disfrutar de la vida. Y me pareció como un mensaje, más allá de los resultados que después pueda tener en la cancha, me pareció un mensaje piola esto de, yo quiero ser número uno, pero no voy a hipotecar mi vida a costa de eso. Claro. En Clank, Nalbandian habla mucho sobre ese tema. Y Nalbandian fue un pionero. Nalbandian se iba al rally, distraía, se despejaba y después conectaba con el tenis. Necesitas un escape. Sí. ¿Podés vivir para un deporte? Sí, pero si no tenés resquicios para disfrutar de otras cosas de la vida, eso te va a jugar en contra. Es verdad. Eso te va a jugar en contra. Hasta el propio Michael Jordan, o sea, se iba a apostar, se divertía y había momentos en los que se despegaba del deporte de alto rendimiento. ¿Y ahí quiénes lo traían? Manager, esposa, porque a veces se van y no vuelven, ¿no? Bueno, Dennis Rodman, por ejemplo, hasta los propios compañeros lo fueron a buscar. Claro. Dennis Rodman, que tenía una vida muy desordenada, pero al mismo tiempo era un tipo súper disciplinado dentro del básquetbol. Llega un momento en el que el propio jugador puede ser responsable de hasta cuánto me puedo ir y cuándo debo volver. Y si no, a veces es un agente, un amigo, la familia, pero necesitas escape, no puedes estar todo el tiempo metido en ese lugar. Bárbara, un placer, la seguimos pronto. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias por invitarme. Bárbara Arroyo charlando con nosotros. Faltan 11 minutos para la 1 en toda la República Argentina. 7 a 10, un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. Lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90.
Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con actualidad, más música pensada para vos. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Mauro Embe, derrota de Víctor Orbán en Hungría. ¿Qué significa? Exactamente, ganó el partido que ya con un 98% de las medias escrutadas, ya casi el 100%, el partido Tilla del opositor Peter Magyar, que anteriormente había sido parte del partido oficialista, había sido parte de Fidesz, sí. De hecho él se fue del partido después de un escándalo y demás, era el representante de Hungría en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ganó con con la mayoría de los votos, sacó 138 bancas de las 199 del Parlamento, lo que le da un poquito más de los 2/3 que se necesita a nivel constitucional para hacer reformas, que eso es lo que buscaría gran parte de los húngaros que lo votó. Bueno, si tenés más de 2/3 puede hacer reformas. 55 bancas para el Fidesz de Orbán y le que habrían quedado 6 bancas a un partido de extrema derecha nacionalista húngaro. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Parlamento de Hungría, después de estas elecciones, no va a tener ni partidos de izquierda, ni partido socialdemócrata, ni partido verde. Es todo derecha. Porque Tilla, el partido que ganó, el partido del opositor Peter Magyar, es de centro-derecha, después está el partido Fidesz, que es derecha, y el de extrema derecha. O sea, eso que es muy común, sí, como habíamos dicho, en Europa del Este, no cada vez más común, de hecho. Y bueno, ¿qué es lo que uno puede esperar de Magyar como el futuro de Hungría, si se quiere? Decía esto después de ganar las elecciones. Cada húngaro siente en su corazón que esta es una maravillosa victoria común. Victoria porque nuestra patria ha decidido y quiere volver a vivir. Quiere volver a ser un país europeo. Quiere ser un país que no sea vasallo de nadie. Un país donde el rendimiento cuente. Un país donde todos puedan ser ciudadanos húngaros. Un país cuyos ciudadanos puedan contar con su gobierno. Un país donde todos tengan derecho a una atención sanitaria adecuada. La victoria de la oposición en Hungría ayer, como la elección polaca en 2023, es una victoria para la democracia. No solo en Europa, sino en todo el mundo. Sobre todo es un testimonio de la resiliencia y la determinación del pueblo húngaro y un recordatorio para todos nosotros de seguir luchando por la justicia, la igualdad y el Estado de Derecho. ¿Quién tuiteó esto? Barack Obama. Bueno, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Por supuesto, uno dice, Hungría había caído en términos de calidad de democracia liberal. El propio Orbán hablaba de democracia iliberal, como él, un régimen iliberal, como lo decía él abiertamente.
pero por ejemplo, ¿no? De un perfil como Obama, ¿no? Un perfil lo que en Estados Unidos se conoce como liberal, Magyar no habló, por ejemplo, de derechos para la comunidad LGTB. No va a hablar tampoco, porque no deja de ser un partido conservador. Digo, ¿qué es lo que uno puede esperar de esta victoria de Magyar en Hungría? Primero, que Hungría deje de ser la piedra en el zapato para la Unión Europea. En segundo lugar, uno dice, bueno, el interlocutor de Putin en la Unión Europea era Orbán, ahora no está más Orbán, pero no es que por eso Hungría va a dejar de depender del petróleo ruso para sostener sus niveles energéticos, y hay que ver qué va a pasar con Ucrania, porque si bien Magyar dice que Putin tiene que parar, que Rusia tiene que parar la matanza de ucranianos, al mismo tiempo la relación no puede cortarse con Rusia. Pues no sería estratégicamente tonto por parte de él apenas asumir romper relaciones con uno de los aliados clásicos de Hungría, con el que también tuvo muchísimo enfrentamiento, ¿no? Hay que recordar que los húngaros en su propia concepción nacional les duele mucho la invasión soviética en 1956, donde fue una masacre, una revolución que hubo en Budapest, y eso pesa, ¿no? Pero bueno, no puede cortar relación de un día para otro, ¿no? Siguiendo con esto, hubo 77% de participación. Digo, el más alto desde la caída del comunismo, ¿no? De la caída del comunismo de la República Soviética o Socialista de Hungría, una muy alta participación. ¿Y cómo le cae esto, por ejemplo, al gobierno argentino, ¿no? Aliado de Víctor Orbán, el presidente Milei? Pablo Kirchner, el canciller, en su cuenta de X, felicitó al ganador, a Magyar, dice que va a seguir fortaleciendo los lazos con Hungría, que esto no lo va a cambiar. En el caso de Donald Trump, el propio presidente de Estados Unidos había apoyado abiertamente la candidatura a Orbán en su propia red social, perdió, y una persona que no sabe, bueno, Putin ya lo dijimos, ¿no? Que pierde su gran aliado en la Unión Europea, y otra persona que tiene que ver cómo le afecta esto es otro que era muy cercano a Víctor Orbán y del que ya venimos hablando, que es Benjamin Netanyahu. Porque Orbán en la Unión Europea con Hungría era uno de los que retóricamente, más que en la votación, defendía la posición del gobierno israelí, no solo con lo que pasaba en la Franja de Gaza, sino por ejemplo con lo que pasaba en Líbano. Ahora no es que se va a cortar la relación con Hungría, pero Netanyahu pierde el aliado que tenía en la Unión Europea frente a una posición general del continente que fue bastante reacia a su gobierno. Así que, digamos, reacciones distintas, un país que tiene nuevo primer ministro y veremos cómo le va, ¿no? Hagamos un update cortito de Perú. Bueno, ¿qué pasa en Perú, no? Primero, algo que refleja cómo funciona el sistema electoral peruano, el sistema político peruano. Uno puede ver, primero, que Keiko Fujimori estaría cerca del 17% de los votos, ¿no? Un porcentaje muy bajo para el primer puesto, y se están repartiendo entre aquellos que irían al balotaje en junio, estarían Rafael López, Jorge Nieto y Ricardo Belmont, y un poquito más atrás, Carlos Álvarez, que era este outsider que habíamos dicho. ¿Qué es lo interesante de Perú? Que en varias regiones del país ayer no se pudo votar, pero por problemas logísticos de la propia organización electoral, y los comicios siguen abiertos hasta hoy a las 18 horas. Hasta hoy. Hasta hoy a las 18 horas. El tema es que ya se empezó a escrutar los votos. Ya se empezaron a escrutar. Entonces hay gente que va a estar votando ya sabiendo resultados parciales. Es terrible. Extrañísimo. Es como votar con el diario del lunes. Claro. No solo eso, sino que son alrededor de 62.000 votos, 63.000 votos de falta, que no sé si van a cambiar tanto el amperímetro. Claro. Pero en unas elecciones tan pero tan competitivas, donde ningún candidato tiene más del 20%, es un montón. Y esto no es más que un reflejo de un sistema político peruano en decadencia, con 8 presidentes en 10 años, muchos de ellos quitados por juicio político por insanía, incapacidad y demás, y una Keiko Fujimori que ya es la tercera vez que va por la presidencia. Además, ¿no? Una estabilidad económica con un presidente del Banco Central, Velarde, inamovible. Desde el 2006. Es el que garantiza en parte su presencia es la que garantiza que el sistema político no se coma la economía peruana. Y eso no quiere decir que no haya habido protestas, porque hubo protestas en Perú, hubo muchísimo movimiento de gente en contra del gobierno, pero es un sistema político en crisis que la economía se mantiene por la autarquía del Banco Central y un presidente del Banco Central que se mantiene firme. Pero con este sistema, 5 candidatos en virtual empate técnico. Es una democracia, como diría Sartori, un gran autor, una democracia de asamblea, donde no hay, no hay Giovanni Sartori. Exactamente, donde no se toman decisiones, ¿no? Como muy difícil con un sistema así. Un par de noticias deportivas. Ayer terminó la temporada regular de la NBA, se van a jugar primero los play-in para terminar de configurar el mapa de los clasificados y después van a arrancar los playoffs con los 8 mejores de cada conferencia.
Y ayer se jugó, o mejor dicho, terminó el Máster de Augusta, que es el primer major de la temporada de golf. Después tenés el British Open, el US Open, el campeonato de la PGA. Y lo ganó Rory McIlroy, el neerlandés, bicampeón. Después de Tiger no habíamos tenido ningún bicampeón que se ponga a sí mismo la chaqueta verde, porque habitualmente vos ganás y el campeón del año anterior te pone el saco verde. Claro. En este caso, bueno, obviamente que hay alguien que ayuda, pero fue Rory McIlroy el bicampeón en el Máster de Augusta. Es interesante lo que pasa con el tema de los teléfonos en Augusta. La organización te obliga a poner el móvil y las cámaras en una bolsa sellada los días finales del torneo. ¿Por qué? De jueves a domingo. De lunes a miércoles puedes usar cámaras, pero no teléfonos. Ni siquiera la prensa que cubre el evento puede saltarse la norma. ¿Y por Entonces, qué es esto? Para la concentración del jugador. Para que vean todo con los ojos, no saquen fotos, no suenen los celulares, que los golfistas no se distraigan. Entonces vos ves el último putt con el que Rory McIlroy se consagra campeón y no hay celulares. Pues Igual es espectacular. Es una decisión del Sí. club, del Augusta. O sea, es verdad que decís, uy, qué bueno. No hay celulares en Augusta. Pero todos nos morimos por contarlo en nuestras redes después. ¿Querés postear Hay un ese estudio que video? dice que cuando vos presencias algo con tus ojos, lo recordás mucho mejor que si lo estás filmando. Sí, Te queda claro. mucho más en la retina visual y en el cerebro esa anécdota. Estuve viéndolo cuando ganó el segundo Augusta consecutivo. Mirá cómo lo filmé. ¿Sabés qué puede tener que ver eso con que cuando vos mirás algo conectás con la emoción y lo que uno Claro. recuerda más fácilmente, lo que queda más grabado es aquello que está linkeado con una emoción. Claro. Cuando vos estás grabando no estás linkeando con la emoción que te genera el evento, sino que te estás fijando de a ver cómo pongo el celular y el cuadro y si hago zoom in o hago un zoom out para tener otra perspectiva. Sí, voy a cerrar esta hora con una mala noticia. Murió Julio Ricardo, periodista deportivo, una referencia a los 87 años. Julio Ricardo, de la generación de maestros como Guillermo Salatino, Ernesto Cherquis-Vialo, Marcelo Araujo. Es curioso, tenían un programa los tres, se llamaba Tres en el Fondo, el comandante, Cherquis y Julio Ricardo. Llamaba Tres en el Fondo por la televisión pública, por ATC. Y fallecieron los tres en menos de un mes, y agrego también a Guillermo Salatino, entre los verdaderos maestros con los cuales crecimos. Julio además tenía en lo que era el debate futbolero entre bilardistas y menotistas, un tipo muy moderado siempre, pero siempre hizo la suya. No, era imposible embanderarlo, ni lo podías calificar de menotista ni de bilardista. Y tenía un criterio, una voz también, un timbre muy, muy particular. De hecho, era un tipo al que uno, por lo menos yo lo imitaba, pero tenía un tono, un timbre muy, muy especial. Cuando hablaba de la estructura, pero también cuidadoso por el lenguaje, muy respetuoso. Quizá la última etapa de él en Fútbol para Todos llegó lejos de su esplendor y de su influencia en muchos de nosotros cuando éramos chicos. Los que hoy tenemos entre 40 y 55 años, nos criamos, nos educamos con periodistas muy preocupados por el uso del lenguaje, muy preocupados por la argumentación, apasionados por explicar, sin tener la polémica o la frase rimbombante como punto de partida para destacarte, que después, bueno, podía pasar, y bueno, fallecieron tres muy cerca, que además fueron compañeros y una gran relación entre ellos, como Ernesto Cherquis-Vialo, Marcelo Araujo y hoy Julio Ricardo, que su papá fue el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos, Julio López Pájaro,
y fue fundamental en su llegada como periodista deportivo. Y obviamente que cuando se mueren personas a las que vos escuchaste siendo chico, adolescente, hay una parte tuya. No sé si se muere, pero sí que se va con ese recuerdo, porque todos cumplimos años, todos nos vamos a morir, pero en este caso, cuando se muere alguien al que vos escuchaste por radio o por televisión y que formó parte de tu educación periodística, pega un poco más. Y fueron 4 seguidos en muy poco tiempo. Salatino, Cherkis Vialo, el comandante Marcelo Araujo y hoy Julio Ricardo, al que por supuesto recordamos y saludamos a su familia y que descanse en paz, por supuesto. Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now. ¿Qué te importa? Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9.
now. Con Flow Plus tenés 2 suscripciones que podés cambiar mes a mes. Y para sumar a Netflix me mandaron a negociar a mí con Berlín, porque soy mago. Y obvio, lo conseguí. Así que acá lo tengo. Sorpresa. Lo convencí con mis encantos. No. ¿Con el truco de la moneda en la oreja? Tampoco. Bueno, pero viniste, che. Ahora Netflix en Flow Plus. Así miras Berlín y todo lo que se viene. Flow es cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/flow/planes/plus. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 13 y 12 en esta primera hora de la tarde de este lunes. Queremos saber cómo sigue el tiempo. Arrancó la semana un poco caluroso y húmedo, por sobre todas las cosas. ¿Cómo estás tanto tiempo? Contanos cómo va a estar el día de hoy. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, yo les cuento que ya pasamos la máxima estimada para hoy, que era de 24, así que ya tenemos una chapa hoy, ¿eh? Hasta 25 podemos llegar y vamos a tener tiempo inestable, pero mañana recién. Hoy es para disfrutar, una linda jornada, viento del este-noreste, que eso va a ser lo que va a frenar un poquito el ascenso de las temperaturas, y mañana sí llegarían algunas precipitaciones. Hacia el final de la jornada, mañana la máxima tal vez ronde los 25, una vez más, y la humedad nos va a acompañar gran parte de la semana, porque va a llover mañana a la noche, va a llover el miércoles, va a llover probablemente también el jueves, así que prepárense para una jornada, para una semana, mejor dicho, con precipitaciones, así que tengan a mano a partir de mañana el paraguas los que lo usan, el piloto, alguna indumentaria preparada para la lluvia. Y esperando que mientras se vaya acercando el fin de semana, empiece a mejorar un poquito el tiempo. Y esperemos, pero me parece que el domingo por ahora es el día que puede haber otra vez precipitaciones. Pero falta bastante para eso. Falta mucho, todo puede cambiar. Sí, todo puede cambiar todavía, hasta el fin de semana falta. Y el otro dato importante es el norte del país, ya está bajo alerta, mañana va a haber alerta naranja para gran parte del norte argentino, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, lugares donde va a caer mucha agua, lluvias y tormentas fuertes para las próximas horas. Gracias, Ese. Hasta luego. Hasta luego. Y queremos hablar con Romy también para saber cómo está el tránsito en este momento, pero principalmente para alertarlos a todos por un corte muy importante que va a haber esta noche, Romy. Sí, así es, se viene un corte sobre la traza de la autopista Ilia, esto es por las obras del paso bajo a nivel y también el anillo peatonal de La Pampa. El corte se va a dar hoy entre las 22 y las 5 de la mañana. Son 7 horas que va a estar cerrada la autopista Ilia en sentido al norte. El tránsito va a estar desviando, atentos con esto, por Figueroa Alcorta y Avenida del Libertador. Y los camiones que circulen por el Paseo del Bajo van a tener que bajar en Retiro y continuar por Costanera. Esto va a ser hoy a partir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Puede que se extienda un poquito más, pero bueno, va a estar cerrada solamente mano al norte, mano al centro, habilitada sin inconvenientes la autopista Ilia. Así que tener en cuenta ese dato, Ele. Muchas gracias, Romy. Chao, chao. El Showtime de cada día. Política en No Somos Nadie. Momento para el Showtime de cada día, que lo vuelve a tener Adorni como protagonista. Siempre nuestro Adorni de cada día. Y 2 actrices más. Sí, hoy declararon 2 de las prestamistas que tiene. Son Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria María José Cancio, que le dieron $100.000 en una hipoteca. $85.000 Graciela Isabel, que es ex policía federal, y $15.000 su hija, que es oficial actualmente. Declararon en Comodoro Pi ante el fiscal Gerardo Policita. 3 horas estuvieron declarando. Antes de ir a Comodoro Pi recibieron un mensaje de la escribana Verónica Nechevenko, Adriana Verónica Nechevenko, la escribana de Adorni, porque ella fue la que los había acercado a Adorni en su momento. Ella les decía suerte en la declaración de hoy
Y ellas declararon ante el fiscal que Adorni todavía les debe $70.000 de los $100.000 que le prestaron. Esto es así. En el 2024, ¿no? Sí. En el 2024, Adorni hipotecó su departamento en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. Recibió $100.000. Ese mismo día, la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, depositó esos $100.000 más unos $20.000 extra y firmó la casa en el country Indio Cuá a su nombre, solamente de Bettina Angeletti. Bueno, hoy estas dos mujeres, madre e hija, confirmaron esa operación y contaron cómo fue el proceso de cuotas que estuvo pagando Adorni. ¿Cómo le está devolviendo la plata? Aparentemente al principio eran cuotas de $900 y después que él canceló el 30% del total de los dólares, le bajaron la cuota a $600. Hubo ahí como un acuerdo. Como un arreglo. Había algo de confianza porque el contacto es la escribana de Echevenco. Y tiene que pagar. No mucho qué fue lo que declaró la escribana la semana pasada. No, ella declaró que. No por menores. Ella declaró que confiaba en las partes y que no pidió, por ejemplo, origen de los fondos. Claro. Que es un paso que se puede pedir. Porque dice, yo confío. A Adorni ya lo llama Manu, lo conoce hace 20 años. A estas dos prestamistas las acercó ella, así que tiene, digamos, una confianza personal. También. Y habló también la presidenta del Colegio de Escribanos el viernes, la escuché, y diciendo que la escribana no tiene ninguna multa interna, digamos, no tiene ningún procedimiento interno como profesional, o sea, nunca ha tenido una operación, si querés, sospechosa. Sin embargo, ahora el fiscal policía la pone en la lupa también en Echevenco porque hay que rastrear toda la ruta del dinero, tanto el del propio Adorni, su patrimonio, como en lo que recibió de prestado. Entre ellas este préstamo de $100.000 y después están las otras dos mujeres que le prestaron $200.000 para el departamento que tiene donde vive actualmente Adorni, en la calle Miró, al 500 en Caballito. O sea, son dos hipotecas en paralelo. Claro. Digo, para que se entiendan las operatorias. Sí. Estas dos mujeres van a declarar el miércoles en Comodoro Pi. Así que el fiscal está siguiendo esa ruta del dinero. Y Adorni tiene que devolver hacia fin de año a las dos mujeres que declararon hoy. Repito el nombre. Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, madre e hija, les tiene que devolver $70.000 aparentemente, según lo acordado, hacia fin de año. Y también tenía parte que devolver hacia fin de año del otro crédito. O sea que tiene una bola ahí de nieve que se le va acumulando al jefe de gabinete, que siguen las sospechas sobre su patrimonio, pero el gobierno lo mantiene. Hoy hubo un acto de Karina Milei con Manuel Adorni, junto con el ministro de Salud, Mario Lugones, en el Instituto Malbrán. Se mostraron juntos. Y después Karina Milei, hay unas fotos hermosas que está compartiendo, hermosas a nivel de rosca política, que está compartiendo el gobierno nacional, de Adorni y Karina Milei escuchando la fanfarria de los granaderos en Casa Rosada, y ella lo mira con una sonrisa a él, que es muy subjetiva de te banco. Y dicen que adentro, puertas adentro, dicen que la que lo mantiene a Adorni es Karina Milei. Hay ruido y corrillos y rumores entre el gabinete y los ministros hasta cuánto va a durar Milei, pero Karina lo mantiene. Mira, la gente que está viendo en YouTube ahora por la tele, está la sonrisa de Karina Milei. Mírame como Karina lo mira a Adorni, ¿no? Sería el título de Mírame como Karina lo mira a Adorni. Estos podríamos ser nosotros dos, pero vos. Y ahí ¿viste? Escuchando la fanfarria, claro, que ya tuvo bastante trabajo estos días la fanfarria, porque hace poco fue el cumpleaños de Karina Milei, también hicieron ¿Tocaron ABBA? Tocaron canciones de ABBA. Tocaron para ella. Sí, en el patio de las Palmeras. Bueno, son otra muestra de escena del gobierno de apoyo a Manuel Adorni. A Manuel Adorni, que el 29 de abril se tiene que presentar en el Congreso si todo sigue su curso normal. Tiene que exponer como jefe de gabinete el 29 de noviembre. De abril, perdón. Estaba con noviembre pensando en las cuotas que tiene que pagar. Claro. Él tiene que exponer en abril y tiene que pagar en noviembre. Y tiene que pagar en noviembre. Y el miércoles nos vamos a enterar de qué pasa con la otra hipoteca de las otras dos personas. Claro, que es la hipoteca que Adorni firmó, que no hubo dinero ahí constante y sonante, sino que recibió la hipoteca para poder hacerse el departamento donde vive ahora con su familia en Caballito. Capítulos que seguiremos ampliando a lo largo de esta semana porque se ve que el expediente Adorni todavía tiene mucha tela para cortar. Sí, tiene mucho recorrido. Van a declarar incluso después
el que le vendió la casa en el country Indiocuá, está el constructor que arregló esa casa en Indiocuá, también citado, el hijo de una de las prestamistas que es amigo de Adorni y fue a la Casa Rosada. Bueno, hay un montón de testimonios para los próximos días y te diría semanas, y me dicen que en Comodoro Pi que recién que cumplan todos esos pasos, el fiscal y el juez, Ariel Hijo, está pensando en una imputación formal. Hoy está siendo investigado Manuel Adorni. Falta información para ver si lo imputa o no por enriquecimiento ilícito. 13:21 en todo el país. 24.2 la temperatura en este momento. Y la escuchamos a ella. Son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar 979now.com. Actualidad, más música pensada para vos. Se conoció un estudio en las últimas horas, un estudio que es muy importante, tiene que ver con las noticias y con los chicos, cómo aparecen reflejados los chicos en las noticias en la televisión argentina. El estudio es hecho por UNICEF y por la Universidad Austral, lo realizó el Observatorio de la Televisión de la Facultad de Comunicación, basado en el monitoreo sistemático de noticieros emitidos durante todo el 2025. Y escuchen los datos que muestra. De un total de 10.963 noticias analizadas, solo el 9,34% abordó temas vinculados a niñas, niños y adolescentes. Esto es, una noticia de cada 10 incluye a niños, niñas y adolescentes. Pero el dato más significativo
no es la baja presencia de este rango etario en las noticias, sino el modo en que la infancia aparece representada. Entre las noticias relevadas, los temas predominantes en noticias relacionadas con los niños, niñas y adolescentes tienen que ver con temas policiales y de inseguridad en casi un 40% y con distintas formas de violencia en casi un 21%. Por eso estamos en comunicación con Gabriela Farro para hablar justamente con ella acerca de, ella es directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral, para hablar sobre estos datos que nos alarman y para entender un poco en qué situación de vulnerabilidad están hoy por hoy los chicos y también los adolescentes. ¿Cómo estás, Gabriela? Leonora Pérez Caresi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Gracias por este espacio. ¿Qué sentiste vos y qué fue lo que más te sorprendió al momento de realizar este informe? Este informe, revelando un poco estos números Sí. que muy bien resumiste, también nos pone como en reflexión que casi el 30% de la población de nuestro país son menores de 18 años, ¿sí? Casi 19 millones de chicos, niñas, niños y adolescentes. Entonces, que ese 30% de esa franja etaria no esté representada en las noticias, da mucha pena y este es el diagnóstico hoy de nuestros noticieros. Por supuesto que si estuviera la presencia quizás de noticias también positivas o motivadoras, donde los jóvenes o los niños también fueran protagonistas, darían una oferta de información más equilibrada. Pero claramente la tendencia que viene de hace muchos años, esta medición la hacemos desde hace muchos años, es que siempre las temáticas, yo diría de violencia en todas, ¿no? Sus manifestaciones y ramas, porque policiales e inseguridad también son manifestaciones de violencia, tiñen a este casi 60 y pico % de noticias donde los jóvenes y los niños son protagonistas. Eso es lo que más, impresiona, ¿no? Que la tendencia siga siendo tan marcada. De esto que estás comentando se desprenden dos cosas. Uno es la poca visibilidad, como bien decías, que tienen los chicos y los adolescentes en un momento particular en donde cuando hablas con distintos psicólogos te hablan de esa soledad y ese no sentirse vistos que siente justamente este rango social. Exactamente, y hoy más, ¿no? Con la noticia de Ángel y este niño que también obviamente ha monopolizado la información, es exacto, o sea, aparentemente los jóvenes que estarían en el momento de mayor, ¿no? Capacidad de relacionarte por las redes, etcétera, es en el momento en que se sienten más solos y más incomunicados, o recordemos el intento y el asesinato de un compañero en un colegio en Santa Fe la semana pasada. Es decir, todo el contexto de apariencia de comunicación y que todos estamos en relación está poniendo en evidencia a jóvenes totalmente aislados y solos y a los que no los escuchamos. Pensamos en la estadística de las fuentes y el 2,1% de las noticias los tienen a los chicos como fuente, ¿no? Es decir, tampoco los escuchamos. Gabriela, ¿cómo es el tratamiento de parte del periodismo con estos temas, sobre todo los que tienen a los chicos como víctimas o como en situación de violencia, ¿no? Digo, se cuidan las palabras, hay un protocolo que se sigue, no se cuida nada de todo eso. Es muy buena tu pregunta porque además son muy pocos los códigos o manuales de ética, ¿no? Que tengan los programas o los canales o las empresas. Suelen ser muchas veces criterios que están implícitos, ¿no? Compartidos o por el camarógrafo, el cronista, el productor, pero no que estén manifiestos en un texto o en un manual. En general, hay el uso de términos estigmatizantes o está también la creación de palabras, ¿no? Te acordarás en su momento motochorro o pibe chorro, ¿no? Claro. Por ejemplo, son términos que tienen que ver con este léxico y que fueron creados para identificar a este tipo de jóvenes. Y además, en muchos casos, especialmente los zócalos, ¿no? O el título de la noticia que aparece en el anticipo del noticiero, suele tener un grado de espectacularización, ¿no? O de alerta, jóvenes con armas en la mano, peligro, ¿no? Masacre en puerta, tienden al tremendismo o a esta alerta a la audiencia que terminan construyendo, ¿no? Estas imágenes más negativas sobre los jóvenes protagonistas. Y encima, esto que decís del tremendismo, cuando vos ves una noticia donde está implicado un niño, una niña, un menor de edad, tiene mucho más efecto sobre la sociedad.
es como que cala mucho Claro. más hondo de que si hablamos de personas adultas. Entonces, por eso quizás... Absolutamente, un poco uno de los conceptos base del informe es la idea del caso conmocionante, ¿no? Que desde el Sí. punto de vista noticiable es ese caso que irrumpe en la cotidianeidad, porque noticias tenemos todo el tiempo, pero irrumpe o por su dimensión o por la gravedad o en este caso la violencia ejercida sobre, por ejemplo, este niño. Y entonces ese caso conmocionante obviamente es mucho más atractivo si el protagonista es alguien joven o un niño, ¿no? En general siempre un niño ha sido interesante desde el punto de vista del rating o de la atracción en pantalla. El tema es cómo se lo muestra y cómo a veces la recurrencia o el abuso, ¿no? El video Tal de cual. este niño Ángel que pide a su papá que no quiere ir con la mamá. ¿Cuántas veces lo hemos visto en estos últimos 3 días, ¿no? Desde que conocimos la noticia? Entonces esa recurrencia, el loop constante, termina, ¿no? Espectacularizando más que contextualizando la noticia. Tal cual. Una cuestión que quizás es más amplia y más cultural, si se quiere, más allá de la noticia en sí mismo, sobre los jóvenes, porque es como que en la actualidad o en los últimos años la tendencia del ser humano es siempre querer ser más joven. ¿No? Es como que la gente grande quiere ser más joven, quiere mostrarse más piola, quiere ser más joven y demás. Y es como que siento que en ese afán de mostrarse más joven, el mundo joven, justamente que uno presume que está mucho más conectado, mucho más presente, es un mundo al que ya se le deja de prestar atención porque uno pretende conocerlo. Y que eso también se traslada después a nivel de noticias y de la vida cotidiana. ¿Hay algo de eso también más general? No sé si es algo muy amplio, pero... Absolutamente. Porque ahí también tocaste como una idea de uno de los, casi diría, disvalores actuales, que es esto de ¿no? La eterna juventud, la belleza, son las mamás o las abuelas que se visten como sus nietas, bueno, etcétera, aparte de lo que recién contabas. Pero bueno, claramente esto que hace que al joven pierda el referente. Es decir, el joven empieza a no tener modelos. Porque, claro, nos bajamos, espero que se entienda de qué sentido lo digo, ¿no? Pero nos bajamos a su nivel. Pero es claro, entonces, ¿aquí empieza a seguir? ¿No? ¿Qué hook, qué anzuelo tiene ese joven para decir, quiero seguir siendo como ese profesor, como no sé, mi entrenador, ¿no? Empiezan a caer las figuras referentes. Y cuando el joven no tiene ese adulto referente, pierde el rumbo, no hay proyecto, vive el momento, vive el instante. Y si todos estamos preocupados también por el instante, como mucho de las redes sociales, ¿no? Colabora, construimos la realidad para el instante, ¿no? La foto de la comida que estoy por comer o de la ropa que me estoy por poner, pero es una construcción, claro, desde después no hay de dónde estos jóvenes tomen, ¿no? Sus puntos de anclaje. No, y Para aparte después construir su vida o su proyecto. construimos una realidad y una personalidad en base a lo que creemos que a esos otros les va a gustar, porque como lo hacemos para el like en las redes sociales, dejamos como de prestar atención a nuestra propia formación. Exactamente, estamos construyendo realidades o apariencias. Es interesante hoy la palabra simulacro, ¿no? En el fondo todo es simulacro, de que estamos felices, de que estamos por comer un plato rico, de que nos compramos la ropa que nos gusta, etcétera. Nos construimos en la foto, ponemos efectos, ponemos filtros, etcétera, y todo es en realidad una falsa realidad. Y el joven necesita tener anclajes, ¿no? Entonces creo que sin querer, un poco todos inmersos en esta nueva lógica de las redes y la convergencia, bueno, estamos construyendo esta realidad que no tiene puntos, ¿no? De anclaje. Te hago la última, Gabriela. Este tema que está en la televisión, ¿lo han visto también en otros medios, algo generalizado en el universo mediático? Es una muy buena pregunta, primero porque la televisión en nuestro país, y diría en muchos de los países de Latinoamérica, sigue siendo un medio muy referente. No quiere decir que todos veamos los contenidos televisivos en el momento en que se emiten, pero luego todo lo que pasa en televisión de alguna manera integra la conversación, ¿no? O de las redes, o te llega por un mensaje de WhatsApp, etcétera. Finalmente el contenido de la televisión se consume y siempre es un referente. Nosotros hemos hecho un estudio, en realidad es la continuidad de un estudio que también hizo UNICEF Argentina con los portales de noticias. Y ahí te diría que no es tan evidente. En el noticiero es mucho más profundo, digamos, los porcentajes y los resultados, ¿no? Entonces acá yo creo que tiene mucho que ver la imagen, tiene mucho que ver lo atractivo, como decíamos recién, de jóvenes y niños en cámara,
Obviamente, un niño, no sé, llorando, o perdón que lo diga así, Sí. limpiándose los mocos es muy atractivo para televisión. Entonces, eso en otro tipo de medios todavía, bueno, no logró tener esa fuerza. Entonces, en televisión yo creo que esto se exacerba más aún, ¿no? Con mecanismos de editorialización, como decíamos hoy, de espectacularización, con efectos, con la música, con esta idea de la cámara lenta, ¿no? Hoy, si ustedes vieron el informe, la cámara de seguridad es una de las fuentes que más predomina. Tal cual. Ahora, todo el tiempo tenemos esta imagen en blanco y negro, ¿no? Recurrentemente. Eso otros medios tanto no lo pueden explotar, entonces te diría que en los noticieros televisivos esto se remarca aún más, pero la tendencia está en todos los medios, ¿no? Eso claramente. Gabriela Fabro, directora del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral. Muchísimas gracias por esta comunicación con No Somos Nadie. A ustedes por el espacio y por tratar estos temas. Gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas hasta la gracias. próxima. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Del 15 al 26 de abril, la ciudad más linda del mundo vuelve a ser la capital del cine independiente. Llega una nueva edición del Bafisi, con más de 300 películas en 9 sedes de la ciudad. Vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conocé la programación en bafisi.org. Buenos Aires, ciudad. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now, 97.9. 13:39, de a poquito nos vamos acercando a las 2 de la tarde. ¿Ustedes saben que hoy es el Día Internacional del Beso? Mira vos. ¿Y saben, No sabía. ¿saben por qué es el Día Internacional del Beso? ¿Por qué? Por una pareja tailandesa. ¿Vieron esos récords que nadie entiende por qué se logran. estipulan y encima después los van superando? Bueno, una pareja tailandesa en 2013, por ahí, estuvo más de 50 horas besándose. ¿Qué? Chapando, digamos. Mal y Sí. pronto. Y alguien lo Exactamente. certificó, digamos. Claro. Y alguien lo certificó porque siempre hay alguien que certifique cosas insólitas. 50 horas, dijiste. 50 horas. Ellos habían tenido ya el récord de 40 y pico de horas y bueno, decidieron romperlo y llegaron a más de 50 horas. Creo que eran 56 horas, si mal no recuerdo. Ahí lo estoy buscando. Se me ocurren 50 comentarios, pero me los voy a guardar. 58 horas, 35 montón. minutos y 58 segundos. Bueno, tú dices que hasta 36 minutos para terminar y 58 segundos. Total. Por eso hoy es el Día Internacional del Beso, gracias Bueno. a esta pareja tailandesa. Lo interesante de este Día Mundial es que descubrimos que el beso tiene muchos beneficios para la salud. Distintos beneficios, más allá de que está comprobado científicamente por estos estudios que aparecen de distintas universidades, que ayuda a el mantenimiento de la pareja, también hay consecuencias en el cerebro. Depende cómo besás, cómo influye en la dirección y tu forma de besar tu cerebro. El impacto del beso, la microbiota oral y la salud compartida, porque como cuando te besás
Ahora vamos a hablar con un médico que lo va a explicar todo esto mucho mejor. Compartís bacterias con la persona con la que te besas, es como que te volvés inmune a ciertas cosas. Generás anticuerpos. Claro, generás anticuerpos. Ahora vamos a pensar todo eso cuando besamos, vos imaginás. No, si tenemos que pensar tanto, no beso más, ya fue. Besar sincroniza emociones y activa zonas específicas del cerebro. Besar puede desencadenar reacciones químicas que reducen el estrés, porque da placer, entonces reduce el cortisol. Bueno, y un montón de cosas más, incluyendo beneficios para nuestro corazón. Por eso queremos hablar con Fernando Sichero. Él es cirujano cardiovascular y vamos a desandar con él todas estas dudas que nos trajo este Día Internacional del Beso. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Justo en la clase de anatomía con todos los alumnos, así que están siendo parte de la entrevista. Me imagino que están todos muy interesados en la clase de anatomía de saber los beneficios del beso en el corazón y en el resto del cuerpo. Absolutamente. ¿Cómo influye el beso? Lo que hay que entender es que primero, de la manera que nosotros besamos, sí, no besa nadie, ¿ok? El resto de los homínidos dan generalmente lengüetazos a su pareja, pero no besan entremezclando las lenguas con la boca cerrada. Claro. Lo segundo, ¿por qué tiene el beso esa atracción casi indescifrable? O sea, cuando uno dice yo beso a otra persona, ¿qué siento? Sentís tantas cosas que no sabés qué estás sintiendo. Y esto saben por qué es, porque el humano tiene un nervio en la cabeza que es extremadamente grande y es el nervio que representa más superficie en la corteza cerebral porque ese nervio está hecho para cuidarnos. Se llama nervio trigémino. ¿Y qué inerva? Inerva el ojo y sobre todo la córnea. ¿Vieron que por ahí ustedes le entra algo en el ojo y tienen un dolor muy exquisito? Justamente porque protege la córnea. Después protege las fosas nasales, justamente porque tenemos que respirar. Y la tercera rama del nervio tiene un nervio para la lengua, se llama nervio lingual. Pero yo les pregunto a todos ustedes, cuando los bebés son muy chiquitos y apenas nacen, no ven. No. Respiran apenitas porque recién nacieron. Pero lo único que manejan con alta calidad es la boca y la lengua. ¿Por qué? Porque si no se asfixian y no pueden sobrevivir porque tienen que tomar leche. Entonces el humano, a medida que va creciendo, todavía no maneja el resto del cuerpo, por ahí no camina, pero ¿cómo reconoce a todas las cosas que están alrededor? Las lleva a la boca. Y en la boca reconoce superficies, temperatura. Entonces, nosotros desarrollamos por una cuestión cultural ese beso profundo, pero ¿cuál es el gran órgano que transmite todas las sensaciones? La lengua. ¿Y qué hace el beso en general? Es relajante. Por eso lo que hace es inhibir la sensación adrenérgica, baja la frecuencia cardíaca, aumenta la secreción de saliva y eso produce en la corteza cerebral una sensación de un placer muy grande y a su vez la superficie del cerebro que le dice cómo está la boca y la lengua tiene conexión con las zonas erógenas. Por eso el beso es como el preludio para tener relaciones. Otra cosa es el beso de cariño amoroso, nada más que con los labios, que se le da a los hijos o a los papás o a un amigo. Nosotros los argentinos somos muy besuqueros. Pero ojo, los rusos también. Vieron que ellos dan 3 besos. Un beso en cada mejilla y un beso en los labios. Ahora, lo que se dice el beso sexual, el beso, digamos, profundo para completar el acto sexual,
Ese que se produce con la boca cerrada y la lengua. Pero cuidado, fíjense qué categórico que es la sensibilidad de la lengua, que nosotros podemos, de alguna manera, dar besos en otras partes del cuerpo que son igual de erógenas y ambas personas disfrutan. No es únicamente el beso boca a boca, ¿se entiende? Perfecto. Hablabas del beso sexual y hablabas de esta especie de placer y sedación al mismo tiempo que genera ese beso. ¿Sí, solamente el beso, más llevándolo a tintes sexuales, provoca esto en el ser humano? ¿O un beso en la mejilla puede ocasionar la misma sensación de sedación, placer o lo que sea? Sí, la combinación del beso profundo sexual está relacionado también con el tema de las caricias. Ustedes fíjense, todos los humanos besamos y cuando besamos es muy difícil que utilicemos nada más que la boca. Asociamos un montón de partes del cuerpo. Sí. Y eso también tiene receptores de superficie que lo que hacen... ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos dos maneras de actuar frente a la vida. Lo que se llama atención para la defensa y la lucha o atención para el relajamiento y el metabolismo. Nosotros cuando estamos generalmente dando besos y estamos abrazando a alguien, no estamos preparados para la lucha y la defensa. Estamos justamente preparándonos para una sensación de relajamiento. Entonces, hay dos sistemas en el organismo, uno se llama simpático y parasimpático. El simpático utiliza la adrenalina y el parasimpático utiliza la acetilcolina. Bueno, ese mediador químico hace que nosotros tengamos ese placer, que se ericen los pelos, que se vasodilaten un montón de lugares para que aumente la cantidad de sangre y nosotros podamos percibir más las sensaciones que nos rodean. Por eso el beso es tan maravilloso, porque no tiene... yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, ¿y qué sentís cuando besás? Y no sé, siento tantas cosas que no puedo descifrarlas. Tal cual. Fernando, ¿qué cosas? Me imagino primero que lo que vas a recomendar después de esta nota es vayan todos a besarse y a ser felices y a disfrutar de ese placer que genera el beso. Pero con el Día Internacional del Beso aparecieron un montón de otros beneficios supuestos, como este aumento de la inmunidad por esa conexión y las bacterias que uno lleva en el cuerpo y esa conexión con esa otra persona. ¿Cuán cierto es todo esto? Bueno, en general vos viste que la mayoría de la gente, yo digo que siempre a cualquier excepción tiene reglas, pero la mayoría de las relaciones interpersonales se da casi el 80% con gente del mismo grupo etario. Las dispersiones para arriba y para abajo son menos del 20%. Entonces, si vos estás en la etapa adolescente o estás en crecimiento pleno o estás entre 30 y 40 años, en realidad justamente ese cambio de bacterias que hacen a la flora nuestra te genera inmunidad porque vos por ahí no sos portadora de esas bacterias. Pero acuérdense de una cosa, ustedes vieron que cualquier lesión en la boca se cura rápidamente. Primero duele mucho, ¿no? Sí. Una lesión en la lengua es tremenda, pero se cura rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos inmunoglobulinas que están dando vuelta en la boca. Un gran ejemplo, a modo de anécdota, muchas veces en las culturas primitivas permitían que los animales le lambieran las heridas y se curaban más rápido. Y eso no era porque tenían bacterias los animales, sino que tienen un montón de sustancias que son proactivas para hacer cicatrización. Claro. Ahora, con respecto a el cambio de flora y demás, me parece que eso es más cultural que otra cosa. Yo no creo que te aporte una mejora de la inmunidad. La mejora de la inmunidad está en relación directa con tu estado de ánimo. Si ustedes están felices, están contentos, están todos los días a los besos con su pareja, todo el sistema inmune actúa como un correlacionador de cosas. Estoy bien, me beso,
hago más ejercicio, como mejor, duermo mejor. Ese es el mecanismo de mejora, no la traslación de algún tipo de bacteria para la biodigestión y demás. Clarísimo, Fernando. Muchísimas gracias por esta comunicación y habrá que besarse más, entonces. Pero sin ninguna duda, es la mejor manera de transmitir o el deseo con la otra persona o el cariño y el amor hacia la otra persona, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. Fernando Sichero, cirujano cardiovascular, hablando con No Somos Nadie. El ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que Lobarsky y Eleonora Pérez Caresi, de 10 a 14 por Now 97.9. 13:54, 24:06, la sensación térmica en este momento. Última ronda de noticias, Mauri. Cortito, Agenda Internacional de la Política Local. Milei mañana expone en AmCham, Cámara Empresarial Argentina Norteamericana. El viernes se va a Israel. Axel Kicillof se va a España. El jueves tiene ahí una agenda con Pedro Sánchez y posiblemente con Lula da Silva también. Mauro. El estrecho de Hormuz continúa bloqueado, en este caso no solo por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sino también por los Estados Unidos de América, que amenazó con destruir cualquier barco que se acerque a un puerto, cualquier barco iraní que se acerque a un puerto iraní. Y la Guardia Revolucionaria dijo exactamente lo mismo y que este bloqueo podría constituir piratería por parte de Estados Unidos. La sensación es que estamos siempre parados en el mismo lugar. Sí, si pensamos que esto iba a desescalar, bueno, todo lo contrario. Y la verdad que cuándo va a terminar, absolutamente nadie lo sabe. Euge. Se suspendieron todas las apelaciones del juicio de YPF. Después del fallo favorable para la Argentina, la justicia de Nueva York lo que hizo fue suspender todas las apelaciones que había de acá hasta que se haga firme justamente el fallo para evitar
que haya ruido en el medio respecto de lo que terminó decidiendo, ¿no? Hablamos del fallo que revocó la condena de 16.100 millones de dólares que tenía que pagar Argentina. Esto era de la jueza Loreta Presca, quien había dictaminado esto, y se hace esto para justamente que no existan ruidos en el medio. Por ejemplo, una de las que había en el medio era la que había presentado Argentina en contra de esta otra orden de Presca que exigía entregar acciones de YPF como garantía de este pago, que finalmente no se tiene que hacer. Mañana seguramente vamos a estar atentos a todo lo que pasa en tribunales porque arranca una vez más el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Son 7 los imputados, 7 profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, más de 100 testigos, un reinicio de esta causa, así que mañana vamos a estar seguramente atentos a todo eso. Y para cerrar, cortito, lo que nos dejó el Coachella. El Coachella es un festival hermoso, uno de los festivales más importantes, y no quiero repasar todo lo que estuvo pasando con Justin Bieber, que fue un momento muy especial con esto de la computadora y rememorar lo que fueron sus inicios, sino quiero contarles una historia. Okay. El Coachella es uno de los festivales más caros para ir, porque la entrada es carísima, y la curiosidad es que arranca por una propuesta de Pearl Jam. Pearl Jam en los 90 se quejó del precio de las entradas, por el precio que les ponían las tiqueteras, entonces como una protesta quiso hacer un recital para 25.000 personas allá a lo lejos, en Indio, para ver qué sucedía con eso, como protesta contra las tiqueteras. Funcionó tan bien que ese recital se terminó transformando años después en el Coachella, con la intención de hacer un festival que por $50 vos veas un montón de entradas. Hoy ese festival es uno de los más caros del mundo para ir, pero que tiene una curiosidad o una doble lectura, porque es el festival que se transmite gratuitamente para todo el mundo a través de YouTube. Así que por eso todos pudimos disfrutar este fin de semana de buena música. 13:57, ya nos estamos yendo. En la operación técnica está nuestra querida Lucía Méndez. Un saludo a nuestros community managers, Delfina Scaglione y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Julieta Penisi y Augusto Sana. En el control, Diego Strack, Fernando Pereira, Luciano Pucheta y Miranda Grimó. Ya se están preparando los coworkers hoy a cargo del señor José Bianco. Así que quédense ahí que hasta las 17 les hacen compañía. Nosotros fuimos... No somos nadie. Hasta mañana. Now.